Siguiendo con este primer módulo de materialidad, como vimos primero los primeros acercamientos a lo que es la madera, cómo se origina, posteriormente vimos la clasificación de los tipos de madera y ahora entramos a conceptos básicos que corresponden a la anatomía de la madera. Si nosotros entramos como a la parte microscópica de la madera, encontraremos que en las diferentes especies, en estas dos grandes especies, vamos a tener diferencias en sus células internas. En principio debemos mencionar que la madera es un material poroso, cuya estructura anatómica está formada por distintas células, las que cumplen funciones específicas en la vida de los árboles. Cuando están en pie, es decir, antes de su cosecha, cuando están en el bosque. Entonces cada célula va a tener una función específica en el crecimiento. Tenemos células longitudinales que van desde el crecimiento del árbol, desde la raíz a la copa, que son las que generan, son como el sistema vascular que tienen los árboles para transportar los nutrientes de la raíz a la hoja y generar el crecimiento, generar la fotosíntesis que va a generar el crecimiento del árbol. Y así se permite, bueno, tenemos ejemplos como en las maderas blandas, como las las maderas blandas tenemos las traqueidas que encontramos en el pino radiata y también en las maderas duras estas células longitudinales van a ser los vasos y las fibras. Lo importante de entender de esto es que las funciones de estas células longitudinales son dar la resistencia mecánica, el sustento, el sostén a la madera a través de sus paredes celulares formadas por celulosa y además la conducción de los nutrientes. Son como sistemas vasculares que permiten la conducción de nutrientes dentro de este organismo vivo que es el árbol. Esas son las células longitudinales. Lo que es importante es mostrar que las células corresponden a unas tuberías que van desde la raíz a la copa, que tienen una cavidad interior, ¿cierto? Que está vacía, que posteriormente vamos a ver que está con agua. Hay diferentes formas de tratamientos que se van a hacer para eliminar el agua. ¿Por qué? Porque estas son las células que conducen, que en el fondo son como tuberías, como cañerías, ¿cierto? Que tienen una pared celular. Lo importante es entender que esta célula va a generar un sistema complejo al momento cuando nosotros queramos hacer cualquier tipo de tratamiento o queramos hacer un procesamiento de transformación una transformación mecánica a través de elementos de corte donde vamos a llevar un trozo a una tabla o a una moldura o sacar un producto ya final terminado. Existen otras células que son las células radiales, que son las que van desde la médula hacia la corteza y que tienen la forma como se llaman radios leñosos y tienen la disposición como los radios de una rueda de bicicleta que van saliendo hacia el exterior. Estas células tienen su función es almacenamiento de nutrientes. El almacenamiento de nutrientes cuando el árbol está en crecimiento en la época de invierno, donde tenemos harta agua, ¿cierto?, en el sustrato, pero tenemos poca exposición a la radiación de la luz para que se genere la fotosíntesis. En esa parte donde la madera o el árbol, ¿cierto?, toma estas células, almacena estos nutrientes para poder seguir alimentando al ser vivo, ¿cierto?, cuando no están las condiciones para su crecimiento. Ahora, eso es la parte del origen de estas células. Sin embargo, lo importante de entender acá es que vamos a tener un material complejo donde tenemos diferentes tipos de células, que son longitudinales y otras que son radiales. Por lo tanto, en la forma, cuando nosotros querramos utilizar la madera para transformarla, secarla, aserrearla, llegar a proceso de remanufactura, todo esto esta estructura se nos va a ir mostrando como diferentes propiedades que va a tener la madera y que va a ser significativa en todo lo que vamos a realizar.
Ya, otro punto importante que podemos ver dentro de la anatomía, que también lo podemos ver macroscópicamente, son los anillos de crecimiento. Los anillos de crecimiento de la madera nosotros lo podemos observar a simple vista cuando observamos un corte transversal. Entonces vemos unos anillos que son oscuros y unos que son más claros. Si se dan cuenta, los anillos que son más claros es lo que se llama madera de primavera. En ese momento el crecimiento en diámetro del árbol es superior al crecimiento que tiene en verano. ¿Por qué? Porque en la época de primavera, cuando se forma esta madera de primavera, tenemos una buena exposición a la luz, los días son más largos y tenemos todo el agua que está acumulada en nuestro sustrato, ¿cierto? Para que puedan estén las condiciones de crecimiento. Por lo tanto, el crecimiento en ese momento es más rápido. Sin embargo, llega un momento cuando pasamos a la época de verano, donde si bien tenemos harta exposición a la luz solar, no tenemos los recursos hídricos, ¿cierto?, para que puedan ser los vehículos de llevar los nutrientes y generar el crecimiento. Sin embargo, el crecimiento se genera de todas formas, pero es más lento. Y eso es lo que nosotros vemos como el anillo más oscuro. Por lo tanto, si nosotros vemos en este corte transversal un anillo claro más un anillo oscuro, sería es lo que muestra un año de crecimiento del árbol. Ahora, esto, cuando se procesa la madera, vamos a tener una beta de la madera que tiene que ver con la calidez y con un tema estético que es muy importante o es muy apreciado, mejor dicho, por las personas que amamos la madera, pero a la vez entrega una singularidad especial al producto, porque dentro de una misma pieza de madera obtenida del mismo árbol vamos a tener diferentes tipos de madera, maderas de verano, maderas de primavera y diferentes propiedades físicas, como la densidad. Por lo tanto, vuelvo a insistir en el concepto de que va a ser un material complejo y la importancia de conocer todas estas características al momento de procesarla o de buscar algún tipo de valor agregado para generar algún tipo de negocio o llevándolo al contexto de la industria maderera. El pino insigne y el eucalipto, ¿cierto? Si lo vemos desde un corte transversal a nivel de microscopio, vamos a ver cómo son estos anillos de crecimiento junto con la madera de verano y de primavera. Sin embargo, el eucalipto, como estamos hablando de una madera dura, que corresponde a una latifoliada, las células longitudinales, ¿cierto?, se van a dividir en fibras cortas y en vasos que van a tener dos funciones distintas. Uno, el vaso, la conducción de los nutrientes, y la fibra corta que va a ser la que le va a dar la resistencia mecánica a la madera. Anteriormente vimos una clasificación general de las maderas duras entre maderas duras y blandas. Analizando la anatomía que estamos viendo estos puntos, identificamos que los tipos de células según la especie. Encontramos diferencias que serán relevantes al momento de tratar y transformar la madera, lo que se verá reflejado al momento de definir las variables del proceso. Como ejemplo, la medición de la humedad, que es una actividad propia de todos los procesos productivos que trabajan con maderas secas, va a ser distinta si lo hacemos en una madera dura o en una madera blanda. Los programas de secado, que son para poder eliminar la humedad que está dentro de la madera, son distintas y debido a lo que estamos viendo, a su estructura anatómica. Lo importante es entender que también en el proceso productivo los elementos de corte que se van a utilizar para cortar, aserrear, ¿cierto?, o cepillar madera son distintos para los diferentes tipos de madera y el destino final y la puesta en servicio de los productos manufacturados. Por lo tanto, el tener estos conceptos básicos de anatomía nos pueden dar una relación de cómo va a actuar o cómo se va a procesar o cómo se va a comportar este material al momento que nosotros tratemos de transformarlo.